Muy buenas a todos, hoy os vengo a contar cómo funciona el sistema inmunológico de una manera sencilla para que podamos entender cómo se desarrollan enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias e incluso hasta el cáncer. ¡Empezamos! Para empezar a hablar del sistema inmune hay que entender el concepto de inmunidad, que es simplemente la resistencia que ejerce cualquier organismo frente a un patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un parásito. Nuestro sistema inmunológico se divide en dos grandes grupos que trabajan juntos para poder protegernos. Por un lado la inmunidad innata o inespecífica y por el otro la inmunidad adaptativa o específica. Dentro de la inmunidad innata tenemos las barreras externas o naturales, donde encontramos las barreras físicas, químicas y biológicas. Y luego tenemos las barreras internas, donde encontramos las células NK o natural killer, el sistema complemento, el interferón y las células fagocíticas, como pueden ser los macrófagos y los neutrófilos. La inmunidad innata es con la que nacemos. Es como un escudo general que responde de la misma manera sin importar el tipo de invasor, por lo que no se puede generar memoria inmunológica, es decir, no genera anticuerpos o células de memoria. Sin embargo, su ventaja es que actúa rápidamente, siendo la primera en responder cuando nos infectamos. Cuando un patógeno intenta entrar en nuestro cuerpo, primero tiene que superar unas barreras. La primera línea de defensa, como acabamos de mencionar, está compuesta por las barreras externas o naturales, como por ejemplo las barreras físicas, que son la piel y las mucosas. Las barreras químicas, como son las secreciones de estas mucosas, y por último las barreras biológicas, como por ejemplo la flora natural de nuestra piel o aparato digestivo, es decir, la famosa microbiota que ayuda a inhibir a otros patógenos. Si un patógeno logra atravesar estas barreras, se encuentra con la segunda línea de defensa, que son las barreras internas, compuesta por algunas células inmunitarias y proteínas, donde encontramos células fagocíticas, cuya misión es engullir a los patógenos, descomponerlos y eliminarlos. Estas células fagocíticas también tienen la tarea de presentar trozos de estos patógenos a un tipo de linfocitos T, para poder activar de esta manera la inmunidad adaptativa. Otro jugador importante en la inmunidad innata son las células NK o natural killer que ya he mencionado antes. Estas células detectan y eliminan células cancerosas o infectadas por virus, gracias a que tienen unos receptores que reconocen signos de estrés celular. Si aún así el patógeno logra superar esta segunda línea de defensa, se desencadena un proceso inflamatorio. Aquí es donde entran en juego diferentes células y proteínas que atraen a más células defensoras al lugar de la infección para poder eliminar el patógeno. Este proceso de inflamación es lo que causa enrojecimiento, calor, dolor y picor en la zona afectada. Este es el punto donde la inmunidad innata termina su trabajo, dando paso a la inmunidad adaptativa que se encargará de una defensa más especializada. Aquí nos encontramos con la última línea de defensa, que es la inmunidad adaptativa. A diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa es capaz de distinguir patógenos muy similares entre sí y generar una respuesta específica contra ellos. E incluso puede recordarlos gracias a que se genera memoria inmunológica, por si hubiera otro contacto con ese mismo patógeno en un futuro. Esta respuesta es más lenta que la innata y es en la que se basan, por ejemplo, las vacunas. Esta respuesta está formada por los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos secretados por los linfocitos B. Empezaremos explicando los linfocitos T. Los linfocitos T se encargan de generar una respuesta celular contra aquellas células que tengan en su membrana aquel antígeno al cual reconocen específicamente estos linfocitos T. Es decir, los linfocitos T reconocen y responden a los antígenos que se encuentran en la membrana de las células, pero no a los antígenos que se encuentran solubles fuera de las células. Por ello, son importantes en la respuesta inmunitaria contra patógenos intracelulares que infectan y se quedan dentro de la célula, como pueden ser los virus o las bacterias y parásitos intracelulares. Existen dos tipos principales de linfocitos T. Los linfocitos T CD4, conocidos como colaboradores o helper en inglés, ya que su principal función es comunicarse con otras células para poder coordinar la respuesta inmunitaria. Por otro lado, tenemos los linfocitos T CD8 o citotóxicos, que se llaman así debido a que su principal función es matar células. Para que los linfocitos T CD8 se den cuenta de que hay células infectadas en el organismo, necesitan que estas células presenten en su membrana un antígeno del patógeno que tienen en su interior. Por ello, presentan pequeños trozos de estos patógenos en unas proteínas de su membrana, llamadas complejo mayor de histocompatibilidad.
Existen dos clases de estas proteínas. Por un lado tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que lo tienen todas las células nucleadas de nuestro organismo y que es donde se presentan los antígenos de patógenos a los linfocitos T CD8 citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos reconocen el antígeno y eliminan a las células mediante la liberación de perforinas, que son unas proteínas que destruyen la membrana de las células. El segundo tipo de complejo mayor de histocompatibilidad es el de clase 2, que se encargan sobre todo de presentar antígenos de fuera de la célula. Es decir, el complejo de histocompatibilidad de clase 1 sirve para que cualquier célula infectada pueda comunicarse con los linfocitos T CD8 para que estos los eliminen. Y el complejo de histocompatibilidad de clase 2 sobre todo lo utilizan aquellas células que captan los antígenos de fuera de la célula, como los macrófagos que engullen a los patógenos, los degradan y los presentan en su complejo de histocompatibilidad de clase 2. Este proceso lo llevan a cabo para poder comunicarse con los linfocitos T CD4. Las células encargadas de presentar antígenos en el complejo de histocompatibilidad 2 a los linfocitos T CD4 son algunas de las que hemos visto anteriormente en la inmunidad innata, que se denominan células presentadoras de antígenos profesionales, como los macrófagos, las células dendríticas y también los linfocitos B, que no forman parte de la inmunidad innata, pero que sí que pueden presentar antígeno a los linfocitos T CD4. Estas células, como hemos dicho, captan los antígenos de fuera de la célula, los degradan y los presentan en su complejo de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos T CD4, ya que los linfocitos T por sí solos no pueden reconocer los antígenos de los patógenos. Necesita que estas células presentadoras de antígenos les presente el antígeno para poder activarse y así ser específico contra ese antígeno. También para que estos linfocitos T activen a los linfocitos B y estos se puedan transformar en células plasmáticas y así liberar anticuerpos contra ese antígeno. Existe una excepción, donde algunos virus impiden que sus antígenos virales se presenten en el complejo de histocompatibilidad de clase 1 de la célula infectada. Y por ello, la célula infectada acaba presentando estos antígenos virales en el complejo de histocompatibilidad de clase 2. Esto puede ser un problema porque puede hacer que los linfocitos TCD4 reconozcan mal este antígeno viral al parecerse a un antígeno propio de nuestro organismo, como puede ser la mielina, y que por tanto se produzca una enfermedad autoinmune. Esto ocurre porque los linfocitos TCD4 son los que principalmente colaboran con otras células inmunitarias. Además, estos linfocitos TCD4 activados también pueden causar daño porque tienen actividad citotóxica, pudiendo dañar tejido sano. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, donde estos linfocitos TCD4, que deberían ser específicos contra ese antígeno viral, acaban confundiéndose con la mielina porque se parece a ese antígeno viral. La siguiente respuesta, que pertenece a la inmunidad adaptativa, es la respuesta humoral, generada por los anticuerpos. En este caso, las células no atacan directamente al antígeno, sino que son las proteínas liberadas por las células plasmáticas las que se unen de manera específica al antígeno. Es decir, cuando un linfocito B capta el antígeno de un patógeno, la mayoría de las veces necesita la ayuda de un linfocito T CD4 conocido como helper para poder activarse, multiplicarse y transformarse en células plasmáticas, que son las que luego producirán y liberarán anticuerpos contra ese antígeno. O también puede convertirse en un linfocito B de memoria, para que en un segundo encuentro con ese antígeno pueda convertirse rápidamente en una célula plasmática secretora de anticuerpos, haciendo que la respuesta sea mucho más rápida. Hasta aquí es lo más básico que necesitamos saber para entender cómo se desarrollan algunas enfermedades. Los excesos, defectos, errores e inconvenientes en la inmunidad pueden causar enfermedades. Por un lado, existen enfermedades por defecto en la respuesta inmune, también conocidas como inmunodeficiencias. Una inmunodeficiencia es cuando el sistema inmune es incapaz de generar una respuesta adecuada ante la presencia de un antígeno. Pueden ser congénitas, es decir, se nace con ese defecto, o adquiridas, es decir, que se desarrollan a lo largo de la vida debido a factores externos, como pueden ser las infecciones virales, como por ejemplo el SIDA. Por otro lado, existen enfermedades por error en la respuesta inmune, también conocidas como enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune no es más que una respuesta inmunitaria específica contra un antígeno propio, es decir, contra un antígeno de nuestro propio organismo. El ejemplo más claro es la esclerosis múltiple, donde los linfocitos T CD4 se confunden y van contra la mielina. También existen enfermedades por exceso en la respuesta inmunológica o hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta inmune exagerada contra antígenos externos que no deberían causar ningún daño.
Hay diferentes tipos de hipersensibilidad, pero el ejemplo más claro es la alergia. Y por último, están los problemas que surgen con los trasplantes de órganos y tejidos. Esto ocurre cuando el organismo ataca los órganos o tejidos que han sido trasplantados de una persona a otra. A esta respuesta se le denomina rechazo, y aquí lo que nuestro organismo considera como extraño son las proteínas del complejo de histocompatibilidad. Esas proteínas que os he comentado antes que eran necesarias para presentar los antígenos. Para que no haya rechazo, debe haber compatibilidad entre el donante y el receptor. De ahí que se compruebe tanto que las dos personas tengan los mismos tipos de complejo de histocompatibilidad. Además, se utilizan fármacos inmunosupresores que inhiben o atenúan la respuesta inmunitaria del receptor, reduciendo así la posibilidad de rechazo. Espero que no haya sido muy denso, pero para poder entender las enfermedades autoinmunes de las que hablaremos en los siguientes vídeos, era necesario saber lo básico sobre inmunología. Así que ya lo sabes, dale un like si te ha gustado, coméntanos aquí abajo qué te ha parecido o cualquier duda y únete a nuestra comunidad de pacientes informados suscribiéndote. ¡Adiós!